Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte esta estación para tú recargar tu mando de PlayStation 5. Esta, mira por aquí, esta yo la he estado usando hace un tiempo, pero decidí cambiarla por otra por una sencilla razón. A ver, déjame ver si logro ponerla. Así es, esa va ahí. Y el otro mando va de esta manera. Aquí, miren. Ahí está. ¿Qué pasa con esta estación? ¿Y por qué decidí irme por una mejor? Pues mira, te voy a mostrar. Primero voy a sacarla. Esa es esta que está aquí, que se llama de este fabricante. No es mala, pero tiene algo que a mí no me gusta. Te lo voy a mostrar en un momento. Mira. Está súper chula, no tiene ningún botón, viene con estos dos, aquí te muestra dos mandos, pero eso no hace nada, eso está encendido todo el tiempo. Ahora me voy con la otra opción, y la opción que yo creo que tú deberías de tomar en cuenta, que es esta que yo compré, ya que viene con una característica muy importante. Mira, voy a sacarla, a ver, de todas maneras, yo te voy a dejar el enlace en la descripción de ambas, porque cuestan el mismo precio, las dos cuestan lo mismo, pero creo que esta opción sería la mejor por lo que te voy a mostrar a continuación. Aquí dice que tiene 3 años de garantía, 45 para tú regresarlo en caso de que no te guste, y en 90 días te lo pueden reemplazar por otro nuevo. También viene con una garantía muy buena. Este es del fabricante, esta marca que está aquí. Todos los detalles van a estar en la descripción del video. Mira aquí la fuente de poder. Decidí hacer este video porque sé que muchos usuarios de PlayStation 5 andan buscando una herramienta como esta. Y de entrada me gusta la fuente, porque fíjate, viene una fuente con un cable considerable. Y también tenemos entrada USB tipo C. Esta también viene con entrada USB tipo C. Así que en ese sentido literalmente están parejos, pero el cable de esta es mucho más largo. Vamos de una vez con el plato fuerte. Míralo aquí. Míralo aquí. Lo voy a sacar. Lo saco por aquí. Y miren lo chulo que es. Viene con un diseño muy brutal. Y lo que a mí me gusta es lo siguiente. Y el por qué también me estoy cambiando. Los dos tienen un diseño muy bonito, porque este también tiene un diseño agradable. Pero este tiene algo importante. Y es que tiene un botón de encendido y apagado. Y esto es bueno porque a la hora que tú recargue el mando, mira, lo voy a conectar. Voy a conectar el cable USB-C aquí, ¿verdad? Tiene algo importante, y es que tú vienes aquí atrás y enciendes el aparato. Mira, ahí está encendido. También, aparte de que tiene una iluminación LED en esta orilla de aquí, también fíjate que tiene dos indicadores para el mando 1 y mando 2. Por ejemplo, voy a conectar el mando 1. A ver, ahí está el 1. Y por aquí está el 2. ¿Qué pasa con esto? Que cuando uno de los dos tiene poca batería, pues esto lo que hace es que se ilumina en color rojo. En este momento estamos a batería tope, por eso está en color azul. Pero si la batería estuviese descargada, pues se ve en color rojo, como indica aquí la caja. Fíjate que si está en rojo, significa que la batería necesita recargarse. Si pasa azul, significa que la batería está a tope. ¿Por qué me gusta este? Pues porque, por ejemplo, si tú no vas a usar la Play, pues tú lo que viene es, por ejemplo, si tú vas a durar un tiempo sin usar el PlayStation y vamos a decir los controles están cargados a tope, a 100% de batería, pues es importante que tú lo apagues. Vienes aquí, simplemente lo apagas, y esto va a evitar de que la batería se sobrecargue. Ustedes saben que esta batería, las baterías de litio aguantan carga todo el tiempo, pero yo recomiendo que si el mando está cargado al 100%, pues yo no veo la necesidad de tú dejarlo que se esté cargando todo el tiempo. Ahora, si tú
eres un usuario que usas la Play con mucha frecuencia, pues en ese sentido pues te conviene dejarlo todo el tiempo encendido. Pero yo soy un jugador casual que juego de vez en cuando, pues yo lo que voy a hacer con esta nueva base, que cuando los mandos estén cargados a tope, pues lo que voy a hacer es que lo voy a apagar. Y simplemente con presionar un botoncito aquí en la parte de atrás, fíjate cómo enciende y ya estaría listo para recargar el mando. También me gusta que esa parte de aquí se ilumina en color azul, que también le da una buena pinta. Lo voy a poner por aquí. El diseño de me gusta más, pero tiene este problema que es muy básico. Fíjate, no tiene ningún botón. Y también tiene aquí los indicadores LED. Yo traté de descargar la batería y ponerlo, vamos a decir, en 0. Pero como quiera, esto seguía azul. No sé si es que la batería tiene que descargarse completamente para que se vea en color rojo. Esa parte, la verdad es que no la chequeé. Así que solamente pasé por el canal para mostrarte estas dos estaciones. Este es un video sencillo, un video rápido. Voy a dejarte el enlace de las dos en la descripción del video, por si te interesa comprarte una base como esta, pues ve y cómprala. Voy a dejarte las dos marcas. Vete con la que mejor a ti te convenga. Yo en lo personal recomiendo esta por la opción de que tiene el botón que está aquí y que esto cambia cuando los mandos están con batería baja, pues esto cambia y se pone de color rojo. Y también tiene este detalle que es una luz LED en la parte de aquí. Este es el presente tip. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.